Saludos queridos hermanos, soy Javier Centeno. En este día estamos en el capítulo número 19 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica con el tema ¿Quiénes pertenecen a la Iglesia? ¿Quiénes son los fieles? Los fieles son aquellos que, incorporados a Cristo mediante el bautismo, han sido constituidos miembros del pueblo de Dios, han sido hechos partícipes, cada uno según su propia condición, de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, y son llamados a llevar a cabo la misión confiada por Dios a la Iglesia. Entre ellos hay una verdadera igualdad en su dignidad de hijos de Dios. Introducción. San Pablo compara la Iglesia, cuerpo de Cristo, con el cuerpo humano, que es una sola, con miembros diferentes. En el cuerpo de la Iglesia, la cabeza es Jesucristo y los miembros, los cristianos, los de la tierra, los del purgatorio y los del cielo. Esta realidad singular de la Iglesia se conoce como cuerpo místico de Cristo. La misión que han de llevar a cabo los cristianos tiene formas distintas según la función que cada uno desempeñe en la Iglesia, pero todos tienen su responsabilidad. Ideas principales. La Iglesia está gobernada por el Papa y los obispos. El Papa y los obispos constituyen la jerarquía que gobiernan el pueblo de Dios, asistida por los presbíteros y diáconos, a la que hemos de amar y obedecer. La misión que ha recibido consiste en enseñar la doctrina de Jesucristo, santificar mediante la administración de los sacramentos, gobernar dictando leyes que obligan en conciencia, juzgando y castigando si fuera preciso. El Papa. El romano pontífice es el sucesor de Pedro, vicario de Cristo en la tierra y cabeza visible de toda la Iglesia, con jurisdicción suprema sobre todos y cada uno de los pastores y fieles. Además, por voluntad divina, el Papa es infalible y no puede equivocarse cuando define doctrinas de fe y de moral como maestro supremo de toda la Iglesia. Los obispos. Por institución divina, los obispos son sucesores de los apóstoles. En unión con el Papa, apacientan el pueblo de Dios como maestros de la doctrina, sacerdotes del culto sagrado y rectores de la grey que se les encomienda. De ordinario, una pequeña porción de la Iglesia denominada diócesis. Dan a conocer infaliblemente la doctrina de Cristo cuando aún dispersos por el mundo guardan la comunión entre sí y con el sucesor de Pedro. Lumen Gentium 25. Los presbíteros o sacerdotes de segunda orden y los diáconos. Los presbíteros son los ministros de Cristo que bajo la autoridad del obispo cooperan con él en la predicación del evangelio, en la santificación de los fieles y en la dirección del pueblo cristiano, sobre todo mediante los sacramentos de la penitencia y la Eucaristía. Los diáconos han recibido el grado inferior del sacramento del orden, pero no son sacerdotes. Se ordenan para el servicio del pueblo de Dios en unión con el obispo y su presbítero, en el ministerio de la liturgia, de la predicación y de la caridad. Los laicos o seglares. Los laicos son los fieles cristianos, excepto clérigos y religiosos,
que incorporados a Cristo por el bautismo, forman el pueblo de Dios y participan a su modelo de la función sacerdotal, profética y regia de Cristo, ejerciendo en la iglesia y en el mundo, según su condición. La misión de todo el pueblo cristiano: deben ser testigos de Cristo en todos los lugares donde vivan y están llamados a ser santos como los demás miembros de la iglesia. Los religiosos. Los religiosos son fieles que viven apartados del siglo para profesar los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia, con lo que proporcionando un admirable testimonio de que el mundo no puede ser transformado ni ofrecido a Dios sin el espíritu de las bienaventuranzas. De esta manera contribuyen al bien de toda la iglesia y en la realización de su misión salvadora. Propósitos de vida cristiana. Un propósito para avanzar. Medita en el encargo de Cristo que dejó a todos los cristianos la responsabilidad de que se cumpla la misión de la iglesia y sacar consecuencias. Reza con frecuencia por el Papa y los obispos, sobre todo por el obispo de tu propia diócesis. Se puede hacer de modo especial en la Santa Misa. Bueno, este ha sido el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Así que ánimo a estudiarlo y a fortalecernos juntos en el magisterio de la Iglesia. Bendiciones te desea Javier Centeno.